me esperan, espacio de análisis, Orlando Romero Harrington con nosotros, siempre cuando necesitamos información histórica, análisis político, ir al hueso, como decimos los periodistas, ahí está Orlando. Qué bueno, te saludamos, abrazo bicentenario por todo lo que hicieron los que nos antecedieron y todo lo que nos falta hacer, Orlando. Y todo lo que estamos haciendo. Un saludo para ti, Marcela, en este día tan especial para Latinoamérica entera, creo yo. El acontecimiento de la batalla de Carabobo trasciende fronteras y es un hito histórico que todos en este continente deberíamos estar celebrando. Hablemos ahora con esa frase y con ese espíritu. Recuerdo cuando desde Europa se escuchaban las voces: si cae Venezuela, caemos todos. Es así, venimos arrastrando esa gesta heroica, y no solo para nosotros, como lo planteaba también el presidente Maduro cuando se refería al tema de la vacunación en plena pandemia. Necesitamos todos ir para el mismo lado y aunar esfuerzos. Hablemos por favor de esas bases que ya nos dejaron los que nos precedieron, pero que necesitamos ahora poner en marcha y aligerar lo que se viene para Venezuela. Sí, Marcela, fíjate que hay varias cosas que pareciera que reafirman aquel dicho de que la historia es cíclica, ¿no? Y la historia se repite. Fíjate que hablando de Carabobo, uno tendría que decir que una de las características, uno de los signos que marcó el contexto de la batalla de Carabobo fue precisamente el bloqueo. Ese bloqueo que hoy se repite contra Venezuela, contra Cuba y contra cualquier país que desobedezca las directrices de Washington, pues estaba entonces bastante presente dentro de allí. Fíjate que durante la guerra de independencia en Venezuela hubo muchas dificultades para conseguir que los fabricantes y los vendedores internacionales le vendieran armas de guerra a los independentistas, a los patriotas. Entonces, la inventiva popular de la época, la inventiva popular que lucha contra la resistencia y se mantiene y trata de sobrevivir, la misma que está usando Venezuela hoy, la misma que usa Palestina, la misma que usa Cuba y la misma que van a usar los países, como he dicho, que desobedezcan las líneas imperiales, pues se hizo presente en aquella época. Hubo que recurrir desesperadamente a varios métodos ingeniosos para conseguirlas. Entonces, Bolívar compraba armas a los contrabandistas. El ejército de Bolívar robó muchísimas armas en los depósitos enemigos, las armas de los realistas. El ejército patriota le quitaba las armas a los combatientes caídos dentro del bando oponente, cosa que para los cánones de la guerra occidental y para los cánones de la guerra europea, pues constituía una barbarie, ¿no? En base a los códigos de honor de la guerra. Y lo mejor de todo, creo que lo que signó en muchísimos casos la batalla y lo que dio la victoria muchísimas veces al ejército realista fueron las famosas lanzas que usaban los lanceros de Páez, que no eran más que algunas varas de madera de 3 a 4 metros, afiladas con hojas de machete, con hojas de cuchillo, y que constituía un arma fundamental y poderosa para la época, lo cual sembraba terror dentro de las filas de los enemigos. Se cuenta que un lanzazo, recuerda que el ejército de Páez, el ejército venezolano, el ejército que sembró el terror dentro de las filas enemigas, no se organizaban como los ejércitos europeos, no eran despreocupados, no usaban uniforme, combatían descalzos, casi sin ropa. Y ver a un jinete de esto, un jinete moreno de esto, un jinete encendido, como dicen, con el demonio por dentro, manejando el caballo nada más con las piernas, con las astas, y usando las manos para manejar esa arma filosa de 3 o 4 metros, prácticamente un lanzazo de un centauro de Páez, pues elevaba al enemigo metros en el aire. Metros, pareciera de película, pero era real. Entonces son las miles de cuentos, los miles de historias que se pierden en el olvido, que ojalá que no se pierdan en el olvido, y creo que es nuestro deber registrarlos, Marcela, y contarlos, porque signaron, como dije, una batalla épica, una batalla realmente gloriosa, Marcela. Hablemos ahora de cómo funcionaron desde ese momento en el marco histórico los pactos sociales, Orlando. Sí, desde ese momento, recordemos que la guerra de Carabobo surge luego de un pacto. Es decir, los independentistas y los realistas pactaron una especie de acuerdo de paz, el cual incumplimos los independentistas porque recuperamos Maracaibo a los 6 meses. Pero ahí más o menos se entiende el genio de Bolívar, pero también se entienden los pactos sociales
es decir, las causas sociales que aglutinan diversos sectores de la sociedad, que fue lo que pasó en Carabobo. En Carabobo no solamente estamos hablando de los lanceros de Páez, aquellos negros descendientes de los esclavos que trajo la colonia española, negros alzados, negros rebelados, al mando de Páez, pero también había para la época lo que denominaría el clasismo burgués, la sociedad civil. Al lado de Bolívar también combatieron de la burguesía colonial, digamos del colonialismo, pero también combatieron estudiantes. Hay que reflejar la mirada en eso, porque estudiar en aquella época no era lo mismo que estudiar ahora. Es decir, para estudiar en la época de la colonia, en la época de la guerra de la independencia, pues tenías que tener una solvente posición económica y sobre todo estabas muy influenciado por los cánones europeos, por la ideología europea dominante, además de la ideología de los amos del valle, es decir, de las oligarquías que manejaban los latifundios dentro de Latinoamérica. Entonces, que un estudiante se rebelara frente a lo que le imponían y se fuera a combatir al lado del libertador, pues también te dice mucho de la causa y de la importancia de la causa. Yo creo que la importancia de la causa se puede medir, Marcela, si nosotros pedimos un ejemplo, en Colombia. Yo creo que la guerra que está librando la primera línea, la guerra que está librando el pueblo colombiano, porque hay que ver lo que significa enfrentarse en la calle y salir contra un gobierno que permite que te maten en la calle, que paramilitares te maten en la calle. Entonces, esos pactos sociales que significaron la derrota del imperialismo español en la época de la independencia se están dando en este momento en Colombia. En Colombia hay una manifestación, hay una fuerza popular que, digamos, agrupa y de manera sinérgica conjuga varios sectores de la sociedad que anteriormente parecieran estar, no sé, descalibrados, caminando cada uno por su lado, Marcelo. Hay algo aquí muy interesante también. Ya voy a mostrar un tuit del presidente Maduro ayer, comentando, invitando a ver una miniserie que se preparó y en la cual actores y actrices, todo el personal, estamos hablando de que son parte del pueblo, no eran actores preparados profesionalmente o actrices. En vísperas del Bicentenario de Carabobo, dice el presidente Maduro, estuvimos compartiendo con los actores, actrices, directores y todo el equipo técnico de la miniserie Carabobo Caminos de Libertad en su gran preestreno. Vamos a ir mostrando las fotos para que al menos tengan una panorámica de esto. El presidente venezolano ha dicho que es una superproducción maravillosa. Miren las edades de los actores y actrices en este caso, ¿no? De alta calidad, este trabajo cinematográfico y de gran nivel. Mientras voy mostrando, Orlando, estas imágenes, te comento que el entusiasmo también, y pienso sobre este punto, tiene que ver con que es la primera vez de que se busca llevar en personas comunes de carne y hueso como nosotros, sin ese gran conocimiento o esa preparación para la cual se requiere dinero, todas las gestas del Bicentenario, entenderlo desde nuestra posición de habitantes de esta patria, qué es lo que pasó y desde nuestra voz contar los hechos. Creo que también ahí hay un punto para reflexionar. ¿Qué te parece a ti, Orlando? Sí, me parece que primero, para celebrar ese hecho, la incorporación colectiva de personas que no ejercen la labor de actuación, una labor muy estimable además, también pasa por la incorporación a la miniserie del maestro Alberto Lamata. Yo tuve la oportunidad de ver clases con él y te puedo dar fe, Marcela, y le puedo dar fe a todos los que escuchan, los usuarios de Telesur, que es un gran hombre y además con un gran conocimiento cinematográfico. Entonces, de la mano de Luis Alberto Lamata, cualquier talento y cualquier situación se vuelve cinematográfica. Yo celebro muchísimo el hecho de que el gobierno nacional haya tomado la iniciativa de reflejar de manera audiovisual y de embarcarse dentro de una celebración bicentenaria de esta calada. En medio de las adversidades, en medio de la crisis y en medio de los ataques imperiales, Venezuela demuestra que no podría darse un acto de esta manera, un acto de tal magnitud, sin un pueblo altamente politizado, un pueblo con perspectiva histórica, un pueblo con conciencia de clase y un pueblo con conciencia histórica. Entonces, yo creo que lo importante aquí, lo importante que debemos tomar todos aquí, es que la batalla de Carabobo sigue viva. Es decir, no es un hecho histórico, no es un hecho histórico aislado que se guarda en un cajón y se celebra cada vez que viene la efeméride. Yo creo que la batalla de Carabobo es un sentir vivo,
es un ejemplo de la resistencia de los pueblos y la gallardía de los pueblos, pero también es un ejemplo de lo que está pasando en todo el continente y puede servirle de ejemplo a las nuevas generaciones, primero para que de alguna manera se conecten con la gesta heroica de los venezolanos, pero también que se conecten con la realidad continental, porque vaya que hay guerras dentro de nuestros continentes, vaya que hay batallas, vaya que hay enfrentamientos, y vaya que hay un pueblo latinoamericano todo, Marcela, yo creo que es todo, que está pidiendo de alguna manera un cambio, que está luchando por sus derechos y que avance irremediablemente hacia el gran continente, hacia la gran Pachamama, hacia la gran Latinoamérica, Marcela. Te mandamos un enorme abrazo y el agradecimiento porque siempre estás presente, porque siempre nos estás acompañando con toda esta información y con tu pedagogía, Orlando. Yo te mando un saludo a ti, Marcela, y le mando un saludo a todos nuestros escuchas y a todos nuestros teleoyentes de Telesur. Un saludo revolucionario, que viva Venezuela, que viva Latinoamérica y que viva el gesto heroico de las personas que defienden su país con dignidad y corazón. Con esa emoción vamos a reflejar también este pronunciamiento de Diosdado Cabello, líder político, parlamentario, con